Vamos a hablar, tenemos tanto para hablar, porque la verdad que yo siento que fue como una serie en Netflix, ¿viste? Que te ponen todos los capítulos juntos. Fue la misma sensación. Claro, tenés todos los capítulos juntos, sí. y en un momento ya el capítulo de la renuncia de Guzmán ya quedó re atrás. Y vamos a estar analizando, ¿no? El daño que le hizo Guzmán a quien era su propio sostén y mentor político, ¿no? Porque hay que decir que Guzmán, antes de llegar a ser ministro de Economía y sostenido, que era una sorpresa, ¿no? Sostenido además por Alberto Fernández, ¿no? Nosotros describimos la imagen que nos dijera una persona, que es Alberto Fernández está abrazado al mástil de Martín Guzmán, que Guzmán renunció después de las circunstancias que lo hizo mientras estaba el discurso de la presidenta, quiero decir, mandato cumplido, ¿no? Tírame un título y una bajada, Adrián. Bueno, ahora lo que hay que ver es el plan, porque Cristina, lo que sería la prehistoria ya, habló de crear un instrumento monetario para afrontar el problema de la Argentina bimonetaria y la inflación. Bueno, Bataki será la encargada de esta novedad. Veremos. Que tiene información parlamentaria, que también es una usina de información política. Sí, sí. Eva Moreira, buenos días, Eva, ¿cómo estás? Buenos días, Daniel, Nico, Adrián, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, algunas conclusiones para sacar. Durante el fin de semana se empezó a especular con la llegada de Sergio Tomás Massa a la jefatura de gabinete, por lo que trasciende, por la información que yo tengo, y te la estoy preguntando a vos, que seguramente tenés información un poco más precisa, Massa habría pedido como la suma del poder público económico o del manejo de la economía. Le hace Banco Central, política monetaria, AFIP, ingreso, mi jefatura de gabinete y una persona propia, el nombre que estuvo dando vuelta era el de Marco Lavagna, por lo menos el que circuló con más fuerza ayer por la tarde, una persona propia en el Ministerio de Economía. Casi como hacerse cargo completamente del gobierno. El día de hoy acaba de declarar muy temprano a la mañana Juan Mansur, diciendo más o menos Massa se queda en la presidencia de la Cámara de Diputados, y bueno, los cambios, aparentemente no va a haber más cambios, los cambios se detienen acá, los cambios se detienen solamente con la llegada de Batakis. Después vamos a analizar más adelante con más actores si el nivel de la crisis política y financiera y económica que está, la presión que está viendo el gobierno, se soluciona con la llegada de Silvina Batakis, o esto es el principio, o Silvina Batakis es una transición A. Lo vamos a analizar en el terreno de las hipótesis. Lo vamos a analizar en el terreno de las hipótesis. Eva, ¿qué información tenés de diputados y de Sergio Massa? Bueno, la última información, salió a comunicar Mansur, es que Sergio Massa se quedaría en la Cámara de Diputados. Lo que hay que analizar después es cómo se va a reconfigurar en diputados lo que pasó el fin de semana. Si alguien estuvo con pocas horas para dormir, fue Sergio Massa, que estuvo yendo y viniendo a Olivos, y que todo ese ruido en realidad tuvo un resultado bastante sin resultados para Massa. Sin resultados para Massa. Entonces, que todo indicaría, todo parecía indicar que esto terminaba con un Massa como integrante de la coalición. Además, Massa es un socio de la coalición, cosa que no es. Esa es la primera diferencia que hay que establecer con Batakis. Batakis es una militante, una técnica, una funcionaria que fue muy buena funcionaria y es muy considerada. Incluso hubo muchos elogios. Los gobernadores, sobre todo, Dani. Bueno, grave, entre otros. Bueno, además iba a ser la ministra de Economía de Daniel Osvaldo Scioli si Scioli ganaba el 2015. Claro, él la presentó. ¿Se acuerda que Scioli presentaba el gabinete? Además, lo sacó de gira el gabinete. Una cosa, uno a la distancia pareciera ser que fue un error. Después te voy a preguntar, Eva, ¿cómo queda Massa frente a esto, ¿no? Hay que decir, ¿no? ¿Cómo queda Sergio Tomás Massa? Porque a priori lo que cuentan es que Massa dice, bueno, mis condiciones son estas y si no voy a colaborar de donde me toque, digamos, que sería la Cámara de Diputados, donde también cumple un rol institucional importante, Eva. Sí,
quedó en un lugar muy incómodo Sergio Massa, eso está claro, y por eso digo, bueno, hay que ver cómo la coalición puede saldar esta incomodidad de Sergio Massa, porque si no me parece que va a generar un problema para la coalición. Digo, bueno, tuvimos un acercamiento entre el presidente y la vicepresidenta y salió herido la otra pata de la coalición, que es Sergio Massa. Bien, vos la información que tenés es que Sergio Massa habría salido herido, digamos, de todo este... Bueno, es que es la segunda vez que va por todo y se queda sin nada en 15 días. O sea, es muy poco tiempo para restablecer el semblante político. Sobre todo porque el que termina más fortalecido es su oponente en la aspiración de ser el candidato único ungido por el Frente de Todos, que es Scioli. O sea, fíjate que sí, yo igual creo que sí. La primera referencia, creo que lo de Silvina Batakis, sí. ¿Qué? Silvina Batakis igual ahí está en nombre de Cristina. No creo que No, está claro que está en nombre uno de puede Cristina. hacer esta... No, está claro que está en nombre de Cristina. Por eso yo... no me queda del todo claro termino con el argumento, no que no se entiende claro. lo que quise decir. Lo que quise decir es que en esa disputa medio sorda que tienen Massa y Scioli, por la candidatura única, en esa expectativa de ser erigidos candidatos únicos ambos, la primera referencia de Batakis, cuando uno hoy entra en cualquier portal, es que fue... Lo dijiste vos recién, Dani, era la candidata de Scioli al ministro de Economía. No es que hoy lo decidió Scioli, hoy Scioli no decidió. Más que candidata, la había nombrado ministra de Economía si llegase a ser presidente. Entonces, esa referencia fortalece en ese duelo a Scioli. No estoy diciendo que lo haya nombrado Scioli, porque está claro que hoy Scioli no tiene ese poder, es evidente. Pero quien impulsó la llegada de Scioli al gabinete fue Santiago Cafiero, ¿no? Que también fue un funcionario también del gobierno de Scioli, que es muy influyente en el entorno presidencial y es uno de los pocos que sigue insistiendo sobre la idea de albertismo o que el presidente siga teniendo márgenes de maniobra de autonomía. Cuando el poder político al presidente se estuvo licuando, ¿no? Me parece que después podemos analizarlo con más profundidad, el alcance de lo que significa la renuncia de Martín Guzmán. Martín Guzmán era el último sostén importante del presidente de la nación. No es solamente un cambio de ministro, no es solamente un cambio de nombre, sino que implica de alguna manera una reconfiguración interna muy importante al interior de la coalición, del gobierno y ante la opinión pública. Y además el momento, un día y medio de una enorme incertidumbre. No, pero aparte, por eso yo planteaba el tema del plan. Guzmán era un plan. Y ahora se abre la posibilidad de otro plan, que todavía no conocemos. Pero en el medio, Alberto Fernández dijo, el plan se mantiene. Y recién bien decía Eva, Batakis Pero llega... la pregunta es, ¿esto se soluciona poniendo a Batakis en lugar de Guzmán, por más que Batakis venga con otro plan? ¿O lo que hay que hacer acá es hacer una reacumulación de poder de la coalición por lo que viene? Esto? ¿A qué te referís con esto? El problema institucional ya está resuelto, digamos. Esto no es el 2001, no es, ni siquiera te diría es el 2000... Yo creo, no. Primero, ninguna situación se parece a otra. Está claro que esto no es el 2001. Pero hoy hay una presión sobre el tipo de cambio enorme, que eso va a tener un impacto en la inflación, donde ya ahora, hace 4 meses decíamos, ojo que la inflación puede estar al 70% de piso. Por eso, hoy te firman todos 70%. O sea, estamos ante una situación política, económica y financiera del gobierno que puede haber una maxi devaluación. Algunos hablan del Fabregazo, otras hablan ahora del Batacazo, ¿no? De una maxi devaluación que pueda llevar la inflación a 3 dígitos. O sea, esto la cuestión de fondo que se está discutiendo ahora tiene que ver, en mi modo de ver, puntualmente. Después está la cuestión estratégica de qué es la Argentina, la coalición y todo ese tipo de revisionismo. Pero la coyuntura actual es que la Argentina puede ir rumbo a un proceso inflacionario de 3 dígitos, de más de 6%. Por eso yo te dije, hoy esa discusión es hoy, no la persona. ¿Qué Guzmán representaba un plan.
ese plan no se iba a ejecutar. Esa es la razón por la cual renuncia Guzmán. No, y aparte no lo decide él solo. No, Guzmán no decide solo renunciar. Ningún ministro decide solo renunciar por una discusión a la mañana, porque hay que seguir la secuencia. La renuncia de Guzmán no se escribe. Asterisco, voy a decirlo de un modo elegante para no ofender a nadie, ¿no? El compromiso militante y político del albertismo. Ya lo vimos con Matías Culfas y ahora lo vemos con Guzmán. Mamita, el albertismo. Decís que no se formó, pero los niveles de lealtad, y de responsabilidad institucional que tuvieron los ministros sindicados como albertistas es un tema, es un recuadrito a tener en cuenta. Vamos a saludar a Artemio. Artemio, querido amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Daniel? ¿Está el Rulo? Estamos Rulo, sí, señor, está Eva, está Nico, está Adrián, estamos todos, te escuchamos. Acá te estábamos esperando. ¿Cuál era tu destino? Porque Daniel no me lo supo responder. No se sabía. Acá te digo, la secuencia fotográfica es esta. Rulo, Alberto Fernández y Dylan paseando por Olivos. Después vacaciones La vi. Vacaciones de Rulo, crisis política. Rulo se sacó una foto, apareció en una montaña con nieve. Todo el mundo dijo se fue a Davos. Sí. A Davos. Claro. Después dijimos no, Davos es verano, no puede ser. Y después volvió Rulo. Bueno. Te escuchamos, Artemio. Sobre el tema Bataki, yo la estimo mucho a Bataki, me pareció una gran ministra. Mira, recién recorté declaraciones de ella como ministra de Producción, ministra de Economía de Provincia de Buenos Aires, con respecto al nivel de presión impositiva de Argentina. Dice, bueno, los países con mayor presión impositiva son más equitativos y los de menor presión son menos equitativos. Como siendo la presión impositiva un tema central, me pareció una definición interesante para presentar a la sociedad, pero es una ministra de Economía incomparablemente superior en términos de integralidad al ex ministro Guzmán, sobre el cual ya lo han dicho todos ustedes muchas más veces y mejor que yo. Por lo tanto, me parece muy bien, y el otro gran tema es la restitución del diálogo, que esperemos ahora se institucionalice entre Cristina y Alberto, que me parece central, porque Batakis y cualquier ministro va a requerir de un respaldo político importante, porque Argentina va a tener que transitar lo que resta del tiempo en medio de, no sé Rulo qué opina, pero en medio de grandes dificultades en términos sociales sobre todo, pero también económicas, lo que nos depara un mundo tan complejo y una realidad social tan despareja como la que tenemos. No olvidemos que Argentina tenemos hoy, no sé, yo no quiero proyectar, pero un piso de 70 puntos de inflación para mí ya se quedó corto. Perdón, Artemio, amigos, nos olvidamos de un dato muy relevante. ¿Qué tal? Buen día, Artemio. ¿Cómo andás? Hoy va a haber una reunión cara a cara Alberto-Cristina. Para mí es el dato político, dato político relevante. Hablamos media hora y no mencionamos para mí el dato más relevante del día. Y espero que se institucionalice, o sea, que ya no vivamos más la incertidumbre y la zozobra que tuvo que resolver magistralmente Estela, que no haya un lugar donde esto sea cotidiano, bueno, lo que ellos establezcan como correcto, para darle sobre todo respaldo político, no solo a la ministra Batakis, al conjunto del gobierno que lo necesita, porque tiene que transitar un año y medio más de cara a las elecciones, y donde todos los sectores de poder van a hacer lo posible para que este gobierno, o por lo menos el proyecto que encarna el gobierno, no continúe. ¿No continúe quiere decir que no pueda revalidar electoralmente o que termine antes su mandato? Es una pregunta bien Tonietti. Mi percepción... No, pregunto, discúlpame, pero como lo plantea de esa manera... No, me parece buena pregunta, por eso te dije es bien Tonietti. Bueno. Para mí es un valor, pero no puedo responderte nada, Daniel. Mi percepción es que ellos van a hacer todo lo posible para que este gobierno llegue lo más desgastado que pueda a las elecciones del 2023. Algunos sectores querrán que termine antes, otros respetarán los tiempos democráticos, creerán que es una mejor alternativa, pero a ambos sectores los unifica la necesidad de que este gobierno termine. Y estoy hablando de la oposición política, que es lo de menos, porque la oposición política no tiene nada para ofrecer,
no han crecido en las elecciones de medio mandato, no tienen liderazgos novedosos, va a terminar siendo Macri el que ordene esa coalición, pero sí, bueno, medios, justicia, fundamentalmente. Bueno, ahora se ha creado el Fondo Monetario, que ya lo ha declarado. ¿Te acordás que lo comentamos, Daniel? No queremos este gobierno. Por lo tanto, van a tener que buscar un lugar institucional para resolver estas cuestiones de manera dinámica, porque el respaldo político al gobierno y a los ministros y a la ministra Bataki va a ser fundamental para la gestión específica de cada área. Bien, acá hay un tuit que quiero compartir, de alguien de Andrés Tabonasca, no sé si lo conoce, Sí. Economista, y además es un empresario importante, digamos, tiene además tiene la doble función de estar como empresario de alguna manera, y en algún momento estuvo en la función pública. Yo lo conozco mucho a Andrés, de hace muchos años. Y dice lo siguiente, te lo planteo a vos, Rulo, se lo planteo a Eva, se lo planteo a Nico, se lo planteo a todos y a los oyentes. Arrancar una gestión después de una semana de corridas, dice Andrés Tabonasca, sin reserva, con los pagos de importaciones frenados y un fin de semana de desorden político mayúsculo. Más fácil, invadir Rusia en invierno. Dice, ironizando claramente, sí, ¿no? Sí, supongo. ¿No? Es una ironía al final, ¿no? Pero coinciden con esta descripción previa de Andrés Tabonasca ahí en las redes sociales, Rulo. Sí, totalmente. Sí, no, es una situación de debilidad absoluta, donde por eso te acentuaba antes. El único cambio político importante sería si efectivamente, y me parece que es así, la nueva ministra tiene el respaldo pleno de Cristina, y eso cambia la calidad o cualitativamente la capacidad del gobierno. Ahora, se pone en juego inmediatamente, por eso te decía, va a enfrentar todo eso que acabas de mencionar, de leer de Alejandro Tabonasca, no es una situación climática. Bien. Es una situación política. Bien. Quienes hacen la corrida, la hacen con el sentido que acaba de describir bien Artemio. Es una intencionalidad política que hay detrás de eso. Quienes están fugando y debilitando reservas, también hace eso. Quienes suben el dólar, hacen eso, digamos. Me parece que... Y eso es lo que había que enfrentar. Y bueno, se dio un cambio de condiciones importante. Vamos a saber si alcanza y qué es lo que resulta de esta confrontación.